Pero no puede ser tan fácil, ¿cierto? No puede ser tan fácil como identificar el miedo y superarlo. Ese es el primer paso. El primer paso es identificar el miedo. Segundo paso, tenéis que estar dispuesto a superarlo. Tenéis que estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer para superar ese miedo. Y cuando estáis dispuesto, lo único que te queda es hacerlo. Pero recuerda que el miedo no se va a ir y tenéis que hacerlo con miedo. Cuando estés en el momento, cuando estés en el momento cara a cara con esa cosa, llegó la hora de hacerlo. Hacerlo con miedo, una y otra vez. Porque ¿tú crees que con una sola vez que enfrenté ese miedo lo vaya a superar? No, es cosa de práctica. Es cosa de hacerlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que el miedo recién se va a ir. Hablando de eso, justo me acordé de otro caso de mi vida en el que yo tenía miedo y me ponía nervioso. Cuando yo me compré una moto sin saber andar, sin, sin tener la práctica, solamente tenía la teoría. Empecé a aprender a andar solo y yo cada vez que me subía me daba miedo. Me daba miedo y me ponía nervioso. ¿Por qué? Porque solamente sabía andar en primera. ¿Y qué hice yo? Yo sabía que detrás del miedo estaba el progreso. Entonces, yo, aunque me pusiera nervioso, aunque me bajaba tiritando de la moto, yo seguía subiéndome y sabía que en algún momento ese nerviosismo, ese, a mí se me aceleraba el corazón cuando me bajaba de la moto terminaba tiritando. Yo sabía que de tanta práctica, de tanto subirme a la moto, de tanto superar ese miedo, se me iba a pasar en cualquier momento. Y ahora soy el weón más loco que anda en moto. Ahora ando volando en la moto, literal. Entonces, por favor, pon en práctica estas palabras. Si quieres progresar, analiza cuál es tu miedo y tenés que estar dispuesto a atravesar ese miedo una y otra vez. Y recuerda, hazlo con miedo, porque el miedo no se va a ir. Y hazlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Porque la práctica hace al maestro. Y yo quiero que te vuelvas el maestro de superar miedo. Porque imagínate, empezáis a superar todos tus miedos, el progreso que vaya a tener va a ser brutal. Yo a mis 20 años empecé a progresar, o sea, empecé a superar miedos. Y ahora sigo superando miedos. Esto es un hábito del cual no te puedes escapar porque te vuelves adicto al progreso y te vuelves intolerante al estancamiento. En el momento en que tú te pensáis, te empiezas a sentir estancado, lo único que quieres es buscar el siguiente miedo y atravesarlo. ¿Por qué? Porque ya sabes que detrás del miedo está el progreso. Entonces, este video es para la gente que se siente así estancada, para la gente que se siente que no ha vivido nada, porque yo cuando cumplí 20 años sentí que no tenía, miré para atrás mi vida y sentí que no había vivido nada, sentí que había desperdiciado mi tiempo. Toda mi vida guatón, toda mi vida fui gordito, los 20 años gordo, 20 años sin relacionarme con mujeres, o sea, obviamente tenía las amigas del curso y todo eso, pero relaciones me refiero a más cercanas, así como algún beso, cosas así, nada. Entonces, miré para atrás y dije, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Y me propuse empezar a vivir. Me propuse empezar a progresar. Me propuse bajar de peso. Me propuse tener mi primer beso.
me propuse empezar a hablar con mujeres, me propuse superar miedos. Y esa fue la clave que ahora yo miro para atrás y analizo cuál fue la clave de todo mi progreso. Porque sí, porque sí, te voy a contar que ahora tengo 22 años y ya tuve relaciones con mujeres, besos y todo, pero ese no es el tema. El tema es que hay que superar miedo. Entonces, y hubo una cosa que me ayudó también, antes de yo empezar a superar miedo, yo miré hacia atrás y me di cuenta de que yo tenía un potencial enorme. ¿Por qué? Porque durante esos 20 años mi vida había sido puro estudio. Estudio y alguna que otra meta por ahí de la vida, o sea, personal. Y me di cuenta de que yo era capaz de lograr cosas, porque en esos 20 años tampoco no me sentí vivo, pero sí fui logrando ciertas cosas. Por ejemplo, empecé a lograr cosas en octavo básico. ¿Por qué? Porque de primero a séptimo siempre obtuve el segundo lugar, el segundo lugar del promedio del curso. Entonces, en octavo, no sé qué pasó, pero me entró el hambre de ser el número uno. Me entró el hambre de ganarle de una vez por todas al weón uno, porque ese weón fue el que me ganó de primero a séptimo, siempre. Y yo decía, este weón estudia, pues weón. Y yo saco el segundo lugar, pero yo no estudio. Y dije, ya va, ¿y qué pasa si yo estudio? ¿Qué pasa si yo empiezo a estudiar ahora en octavo? Y adivina lo que hice. Me propuse, me puse la meta de estudiar y me acuerdo ahora que analizando lo del miedo, me acuerdo que el miedo era estudiar porque los amigos que yo me rodeaba no estudiaban. Entonces, el miedo era eh, estudiar y que ellos lo supieran. Porque en la básica estudiar es como los raros nomás estudian. Entonces, ese fue el miedo que superé. Me volví en un raro, pero con un propósito, un raro con propósito. Porque el primer lugar fue mío. En octavo básico superé el miedo de qué iban a pensar mis amigos si yo estudiaba y superé ese miedo y saqué el primer lugar. Y le dije, toma, culiao, al que me había ganado siempre. Entonces, ya, ahí me propuse algo y lo cumplí. Ya, segundo, cuando pasé a la media, yo quería irme a un buen liceo, quería estudiar en el mejor liceo posible. Y el mejor liceo posible y accedible, para mí en ese momento era el ETP. Y yo me propuse ir al ETP. Y fui a dar la prueba y quedé en el ETP. Segundo logro, segundo logro, ir al liceo que deseas, a un buen liceo. Ya, en la media, todo normal, ya tenía el hábito de estudiar, ya no quería ser el primero, ya normal, promedio normal. Tampoco era un porro, pero sí estaba ahí en el top. Y cuando llegó la hora de elegir la universidad y elegir la carrera, yo elegí una carrera la más potente que se me ocurrió y la universidad más potente que se me ocurrió, que es Ingeniería Civil Eléctrica en la Santa María, en la Federico Santa María. Y
Eso fue lo que hice. Me propuse de nuevo, me propuse de nuevo ir a la mejor universidad, a la mejor carrera. ¿Y cuál fue el miedo ahí? El miedo también fue algo parecido a lo de octavo básico. Superar el miedo a estudiar para la prueba de PSU, PDT, la prueba de que le hacen a los niños cuando salen de cuarto para ver si, para ver el puntaje para entrar a alguna universidad. Entonces, ahí superé ese miedo y empecé a estudiar mucho antes de lo que mis amigos normales hacían. Porque yo quería entrar a esa universidad, entonces superé ese miedo de que me dijeran, oye, ¿por qué estás estudiando tan pronto para esa prueba? Y superé ese miedo. Y adivinen quién entró a la mejor universidad en ingeniería y a la mejor carrera en ingeniería. Pero cada vez que yo iba logrando cosas, algo en mí me decía que era capaz de lograr cualquier cosa. Ya había logrado el primer lugar en octavo. Había logrado entrar al liceo que quería. Habría logrado entrar a la mejor universidad y a la mejor carrera que, que hay en Chile, según yo. Eh, Pueden haber más carreras, pero según la ingeniería, el top de ingeniería, según yo, es ingeniería civil eléctrica. ¿Y por qué digo esto? Porque es como la más difícil y en el que menos gente egresa. Y algo en mí me empezó a decir que era capaz de lograr cosas. Algo en mí ya me venía diciendo ya que era capaz de lograr cualquier cosa. También cuando salí de cuarto medio, tuve la edad suficiente para trabajar. Y, y había siempre había querido un computador gamer. Desde que me regalaron el computador en séptimo básico que se lo dan a todos los niños del gobierno, el gobierno le entrega un computador a todos los niños en séptimo básico, desde que me regalaron ese computador y que ese computador solamente servía para las cosas básicas, no servía para jugar, desde ese momento yo decía un computador. Y desde séptimo hasta cuarto medio. Y obviamente mi papá no se lo podía permitir. Y yo tampoco le iba a hacer comprarme algo para que se endeudara. Y cuando cumplí la mayoría de edad, ¿qué hice? Me propuse comprarme el computador. Me propuse trabajar y comprarme el computador que siempre había querido. Entonces, en el verano, cuando salí de cuarto medio, me puse a trabajar, junté toda la plata y me compré, me compré el computador. Pero ¿tú crees que fue entrar a trabajar así nomás? ¿No? Tuve que superar un miedo. ¿Por qué? Porque era mi primer trabajo, nunca había trabajado. Entonces, llegó la oportunidad, yo andaba buscando trabajo y preguntándole a mis tíos, llegó la oportunidad. Y en el momento surgió el miedo, pero pero yo sabía que era por un bien mayor, sabía que era por mi computadora, así que, superé el miedo y entré a trabajar. Primera vez trabajando en un trabajo difícil, que no sé si la gente de Chile va a entender, que son la temporada de la uva, las parras. Allá es como full trabajo duro, entonces superé ese miedo y logré comprarme un computador.
Entonces, ya venía agarrando confianza. Me compré el computador, entré a la universidad que quería. Después, después me di cuenta que que la carrera que yo había elegido y la universidad que yo había elegido era un sacrificio tremendo. Un sacrificio tremendo de tiempo. ¿Por qué? Porque yo llegó a los 20 años y miré para atrás. O sea, cuando entré a la universidad estábamos en pandemia. Estábamos en pandemia y esa universidad es tan buena que que tú pensarías que al ser online la web va a ser fácil, que vaya a poder copiar, pero en esa universidad era literalmente como si fuera presencial. No podías copiar, no podías ayudarte de herramientas de internet, nada. Tenías que estudiar de verdad. Literalmente no se sentía que era online. Y yo venía de un primero a cuarto medio de pura flojera, y más en cuarto medio, que en cuarto medio empezó la pandemia, y en cuarto medio no hicimos nada, lo que es nada. Y yo venía de ese hábito de no hacer nada, y el cambio drástico en la universidad fue brígido, porque ahí me explotaron, me sacaron el jugo. Hubieron, hubieron etapas donde a mí me ardían tanto los ojos de estar mirando el computador estudiando, que hubieron días enteros donde yo tenía los ojos molidos y cerrados de tanto ver el computador. Entonces era levantarse, ver las clases y en la tarde estudiar. Levantarse, ver las clases y en la tarde estudiar. Tarea, tarea, trabajo, trabajo. Y yo dije, esto es lo que quiero para mi vida. Son 6 años de esto. 6 años donde mi vida va a ser estudiar, seguir estudiando. En qué momento voy a empezar a progresar? ¿En qué momento voy a empezar a bajar de peso? ¿En qué momento voy a empezar a, a relacionarme con mujeres? ¿En qué momento voy a dar mi primer beso? Dije yo. ¿En qué momento voy a ser flaco? Porque estar en esa universidad, la más difícil y la carrera más difícil, iba a ser una demanda de tiempo importante, de lunes a lunes, enfocado en estudiar. Obviamente, si no quería echarte ningún ramo, porque podía echarte ramos, pero esa no es la idea, porque yo estaba estudiando con gratuidad. Y cuando tú estudias con gratuidad, tenés que sacar la carrera en los años que es, porque si te echáis un ramo, después tenés que pagar. Tenés que pagar el año, el semestre que te echaste. Entonces, no estaba en mis planes echarme un ramo, y tampoco estaba en mis planes matarme estudiando 6 años. No quería desperdiciar 6 años de mi vida. Imagínate, yo hubiera estado ahí todavía. Ahora tengo 22 años. Estaría cursando mi cuarto año si me hubiera quedado ahí. Pero yo creo que si hubiera seguido ahí, hubiera seguido, hubiera seguido sin dar mi primer beso y seguir haciendo aborto. ¿Cachai? Entonces, llega un momento donde hay que tomar decisiones. Llega un momento en tu vida donde tenés que preguntarte qué querías hacer con tu vida. Llega un momento en tu vida en donde tenés que decidir por ti mismo. Tenés que que la otra, dejar de que las otras personas elijan tu camino. Entonces, ¿qué dije? Un amigo me convenció de cambiarme de carrera a una más fácil,
llegué a una universidad más fácil. Y dije, ya igual saco la carrera por alguna carrera y voy a tener tiempo para adelgazar y empezar a mejorar en las relaciones, dije yo. Así que, así que me cambié de carrera, po. Estuve un semestre, pero ese semestre, weón, ese semestre fue la etapa donde yo sentí que más lento pasó el tiempo, fue como un año. Literalmente ese primer semestre fue como la media entera, así, ¡pah! Me pegó la senda cachetada en el hocico, porque eran de lunes a lunes enfocado en trabajo, estudio, trabajo, informe, toda la wea. Y fue brígido, 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 brígido. Afortunadamente pasé todos los ramos, y pude cambiarme de carrera y convalidar, pero no, fue brígido. Me cambié a la universidad de mi ciudad, a la Universidad de Atacama, a Ingeniería Civil Industrial, y ahí empecé a progresar, porque ahí ya era más fácil, pero yo tenía otro objetivo, que también era progresar en la vida, progresar en el área de las relaciones y en el área física, así que me cambié nomás y empecé a superar miedo. Empecé a adelgazar, empecé a hablar con mujeres, empecé a practicar el habla y a medida que iba bajando de peso, se me hacía más fácil hablar con mujeres y el trato es distinto. Bueno, si tú eres gordito y toda tu vida has sido gordito, tenés que experimentar, tenés que saber qué se siente vivir siendo flaco, porque te voy a contar un secreto, es totalmente distinto. La gente te trata de otra manera. Es increíble cómo la gente tiene una distinta forma de tratar a una persona y a otra. Te lo digo por experiencia. El trato que uno tiene siendo flaco y aparte bonito como yo es totalmente distinto. Así que te sugiero que lo experimentes. Te sugiero que bajís de peso, guatón culiao. Ya, entonces, em, me cambié de carrera y superé el miedo de que no iba a tener la carrera que tenía. Superé el miedo de qué me iban a decir los demás si me cambiaba de carrera a uno más fácil. Y literalmente me daba lo mismo porque nadie más que yo sabe lo que fue esa universidad y lo que implicaba quedarse. Lo que implicaba quedarse ahí eran 6 años de focus, 6 años de puro estudio, 6 años donde no iba a progresar nada, solamente iba a estudiar algo que tal vez ni siquiera iba a ocupar, porque ya en mi mente iba naciendo la idea de ser millonario. Ya en mi mente iba apareciendo una idea y iba conociendo a gente de que era millonaria y que no tenía un título universitario. Ya iba, ya venía un spoiler de lo que se venía. De lo que se venía porque cuando entré, no sé si segundo año de universidad, creo que fue que cumplí 20. Y creo que el segundo año cumplí 20 y, y ahí fue que me entró la crisis. Dije, conche tu madre, 20 años, ya soy un viejo culeado. Y miré para atrás y no había hecho una mierda. Dije, ¿qué mierda he estado haciendo con mi vida? Sigo guatón y aparte sigo sin dar mi primer beso. Dije yo, ¿de qué se trata la vida, weón? ¿Qué he hecho con mi vida, weón? ¿Qué logro he tenido? Me había dado cuenta que había tenido logros y que era capaz de lograr cosas,
porque miré para atrás y había tenido un primer lugar que me lo propuse, había entrado al liceo que yo quería, había entrado a la universidad más exigente y a la carrera más exigente que existía, que era para mí en ese momento. Había trabajado y me había comprado el computador que siempre quise. Ah, el segundo verano, después del primer semestre de universidad, también me fui a Las Parras y junté plata y me compré la moto. Entonces, esas cosas me hicieron analizar y dije, todo lo que me he propuesto lo he logrado. O sea, soy capaz de lograr cosas. Soy capaz de lograr ese primer beso, porque ese primer beso yo lo estaba esperando sentadito. Ese bajar de peso yo lo estaba esperando sentadito. Pero cuando cumplí 20 años dije, ¿por qué mierda no me lo he propuesto? ¿Por qué mierda no me lo he puesto como una meta? Si, si me propuse todas estas metas de aquí para atrás, ¿qué me hace pensar que si yo me propongo dar mi primer beso y yo me propongo bajar de peso no lo voy a lograr? Y eso fue lo que hice. Me lo propuse y lo cumplí. Bajé de peso y te voy a contar la verdad. Mi propósito, o sea, mi meta no era el primer beso es un filtro que te hago para decir que quería perder la virginidad. Pero acá te estoy superando otro miedo más. No importa que penséis que era virgen a los 20. Quería perder la virginidad y quería bajar de peso. Lo más rápido, según a mi parecer, era bajar de peso. Y me lo propuse, empecé a bajar de peso. Y mientras iba bajando de peso, también me propuse perder la virginidad. Antes de yo cumplir 21, dije, miré para atrás y dije, todas las metas que me he puesto las he cumplido. Y dije yo estaba esperando a la mujer indicada, que me amara como yo era, que me amara así gordito, que me ame así tímido, que me ame así nervioso, que me ame así sin saber hablar. Y me di cuenta de que si yo quería perder la virginidad, si yo quería bajar de peso, tenía que proponérmelo como una meta, enfocarme en cumplirla, que no tenía que quedarme sentado, que tenía que empezar a tomar las riendas. Entonces, bajé de peso y me propuse perder la virginidad antes de cumplir 21. Esa era, no quería seguir siendo virgen antes de los 21. Quiero aclarar que ahora tengo 22 y quiero aclarar que ya perdí la virginidad. Ya, entonces me propuse perder la virginidad antes de cumplir 21. Yo cumplo años el 2 de agosto. Entonces, cuando yo cumplí 20 años y no pasó nada, pero ya venía la idea ya. Y para el año nuevo, yo ya tenía 20 y para el año nuevo uno se propone ciertas metas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que proponerme esa meta, perder la virginidad antes de los 21 años. Antes de los 21 años yo iba a perder la virginidad. Ese era el límite, ya estaba. No quería ser virgen a los 21. Yo quería ser el hombre que perdió la virginidad a los 20. Porque ya 21 sería como una humillación para mí, no sé. Sentía eso. Sentía que si yo seguía virgen, me estaba humillando a mí mismo porque yo ya me venía con confianza de que podía lograr cosas. Entonces, el no lograr perder la virginidad fue como algo que yo veía como una humillación. La mentalidad que tengo ahora me da lo mismo si perderla o no, pero yo sé que las mujeres son esenciales en esta vida ya. Pero eso ya no me preocupa porque ya no soy virgen.
Entonces, llegó el año nuevo y me lo propuse como meta. Incluso tengo un amigo que los dos estábamos en la misma situación. Y él igual cumpleaños en agosto. Hicimos una apuesta. Hicimos una apuesta de que si no perdíamos la virginidad, teníamos que ir a donde las cariñosas. Porque no íbamos a seguir vírgenes con, con 21 años. Y el 20 años iba a ser el límite para seguir virgen. Entonces, lo propuse como meta y empecé. Empecé a superar miedo. Empecé a hablar con mujeres. Empecé a practicar. Empecé a estudiar. Empecé a aprender sobre las mujeres. Le dediqué tiempo y energía a perder la virginidad. Y, y no fue como forzado, sino que yo tenía hasta agosto y la perdí como en junio. Entonces, la mujer que conocí simplemente se dio, simplemente pasó. Pero yo no lo hice por la apuesta, sino que fue algo que ocurrió de verdad, algo auténtico. ¿Pero por qué? Porque yo en el fondo yo tenía la idea, en el fondo yo tenía la meta, pero pasó cuando tenía que pasar, así que eso, eso sería mi historia. Mi historia, de conchetumare, tengo 22 años, weón. ¿Qué? Ya, entonces, sigamos con mi historia. Después de perder la virginidad, ¿qué fue lo que pasó? Después de perder la virginidad, todo siguió normal. Todo siguió su rumbo. Estudio, estaba en una carrera más o menos fácil. Estudiaba, trabajaba fin de semana. eh, Literalmente me estanqué. Dejé de progresar. Estuve así hasta que en agosto cuando cumplí 21, en agosto del año pasado, luego de cumplir 21, en agosto, cumplí 21 el 2 de agosto, y el 26 y 27 de agosto, a mi padre lo asalten en un negocio y le llegan un balazo en la pierna. Y le llegan un balazo y le atraviesa la femoral. Le atraviesa la femoral. Si no sabéis lo que es la femoral es la vena más grande del cuerpo. La vena más grande del cuerpo. ¿Tú sabéis lo que es que te rompan la vena más grande del cuerpo? Es sinónimo de muerte. Al igual que la yugular. La yugular y la femoral son las venas más peligrosas del cuerpo. Entonces, afortunadamente mi papá está vivo, weón. Mi papá sobrevivió a eso. Pero ¿por qué te lo cuento? ¿Por qué? Porque yo estaba tranquilito con mi carrera, estaba aprobando todos los ramos, llega en el tercer año, todo aprobado,
tercer año de carrera de Ingeniería Civil Industrial aprobado. Era el único de mi carrera, de la carrera esa, de mi generación, que estaba al día. Literal, toda mi generación se había echado algo. Yo era el único que seguía invicto, por así decirlo, con los ramos que eran. Eh, pero pasó eso. Y yo desde que entré a la universidad, que ya sabía que existían millonarios que no tenían un título universitario. Entonces, yo quería ser millonario, pero estaba estudiando para darle ese orgullo a mi papá, para darle el diploma de ingeniero a mi padre y que se quedara tranquilito ahí para que yo pudiera hacer mi vida de millonario. Para que no me dijeran nada mientras, porque yo no iba a trabajar de ingeniero, yo iba a ser millonario. Pero ahí está tu título y cierra la boca. Ese era mi plan. Ese era mi plan hasta que llegó esta situación crítica. Crítica porque mi padre casi se va para el otro mundo. Estuvo 7 días en la UCI. Le reventaron la vena femoral. Estuvo 7 días en la UCI. Entonces, ¿qué pensé yo en el momento? Porque obviamente existía la posibilidad de que mi papá muriera. Yo en ese momento lo único que pensaba era en él con vida, porque sé el poder el que tiene la mente. Sé que lo que piensas lo atraes. Entonces, en ese momento yo lo único que pensaba era a mi papá con vida. En ningún momento se me pasó pensar que se podía morir. Mi mente era focus en que él, imaginármelo con vida conmigo, que seguía con vida a mi lado. Entonces, pero luego de que pasó eso, me hizo analizar. Yo estaba cursando el segundo semestre del tercer año. Y eso me hizo pensar, ¿qué hubiera pasado después de que ya sobrevivió, después de que ya se puso estable, después de todo eso? Me hizo pensar, ¿qué hubiera pasado si en ese accidente mi papá hubiera muerto? ¿Qué hubiera hecho yo con mi vida? Porque mi vida era darle el título a él. Mi vida era estudiar la carrera mientras no hacía nada, literal. Yo quería ser millonario, pero no estaba haciendo nada para ser millonario. Simplemente estaba estudiando y mi plan era, después de estudiar, voy a empezar a ser millonario, a hacer algo que me haga millonario. Y cuando pensé eso, dije, yo hubiera dejado de estudiar inmediatamente. Yo, obviamente, ya venía con una mentalidad positiva y no me iba a echar a morir, no iba a tener, no iba a tener depresión por la muerte de mi padre, sino que lo iba a tomar como algo rehabilitizante y como un potenciador de dejar su nombre y su apellido lo más alto. Entonces, inmediatamente iba a dejar la universidad e iba a empezar a ser millonario. Y en ese transcurso de tercer año, de segundo semestre, reflexioné todo eso y llegué a la conclusión cuando ya terminó el tercer año, aprobé todo, hice check, hice check con el estudio y pensé, yo quiero sacar el título para hacer sentir orgulloso a mi papá. Pero dije, ¿por qué esperar? Me quedaban 3 años. ¿Por qué esperar 3 años para empezar a ser millonario? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Lo que me quiero dedicar yo, ser millonario.
no sabía cómo, pero sabía que cuando terminara de estudiar iba a encontrar la forma. ¿Por qué esperar esos 3 años? 3 años que si mi papá se moría iban a estar desperdiciados. ¿Por qué? Porque yo lo estaba haciendo netamente por él. Imagínate estar en el quinto año, en el último semestre, no, mira, en el sexto año, a punto de hacer la tesis, a punto de titularte, y te dicen, tu papá tuvo un accidente y tu papá murió. Y lo único que te faltaba era dar la tesis para poder entregarle el diploma y que se quedara tranquilito, viendo como su hijo tenía un título por lo menos. Así que no importaba lo que él hiciera porque por lo menos tenía un título para dejarlo tranquilo a él. Imagínate eso, weón. Imagínate. Se muere un día antes de tú dar la tesis y de que te entreguen el título. 6 años. 6 años desperdiciados totalmente. Obviamente, desperdiciado porque el motivo no era hacerlo por ti, sino que el motivo era hacerlo por él. Entonces, 6 años de tu vida a la basura. Y eso me hizo pensar, ¿qué mayor orgullo? ¿Qué es mayor? ¿Cuál sería el mayor orgullo para un padre? ¿Que tu hijo sea millonario o que tu hijo sea ingeniero? Y ahí fue cuando me decidí. Cuando decidí dejar la carrera. Decidí dejar de estudiar y empezar el camino del millonario ahora. Entonces, ahora estamos en 2024 y yo decidí esto para el año nuevo. Los años nuevos son mágicos. ¿Por qué? Porque te hacen cerrar un ciclo y abrir otro. Te hacen abrir ciclos, te hacen proponerte metas. Los años nuevos para mí son las, la- las puertas, abrir nuevas puertas. De hecho, ya estoy pensando ya en qué puerta voy a abrir en 2025. Pero yo pensé eso. ¿Qué mayor orgullo que tu hijo sea millonario? O que tu hijo sea ingeniero. Y dije, no hay donde perderse. Que tu hijo sea millonario, obviamente. Obviamente el camino del millonario no es fácil, pero yo ya venía generando una confianza porque cada cosa que me había propuesto la había cumplido. Entonces, todo eso, todo eso generó tal confianza en mí que yo ya sabía que si yo dejaba la carrera iba a ser millonario de cualquier forma. No sabía el cómo, pero sabía que yo iba a ser millonario, que voy a ser millonario. Sabía que voy a ser millonario. Entonces, a principios de este año le conté a mi papá que quería dejar la carrera. Superé ese miedo. Y te juro que estos 8 meses, no, a ver cuánto llevamos, 9 meses, estamos empezando octubre, 9 meses se han sentido súper rígidos. Literalmente se ha sentido como si hubiera pasado 5 años. Miro para atrás todo lo que he hecho, todo lo que he progresado, y no tiene sentido. No se compara a nada el crecimiento que he tenido, las cosas que he aprendido. Es, es brígido. Cuando uno realmente hace lo que quiere y tiene un propósito y se dedica día a día a él, es brígido como miráis para atrás y el tiempo pareciera como si fuera muy concentrado.
Yo miro estos 9 meses y estos 9 meses han sido como 5 años. Ese es el nivel de perspectiva que uno desbloquea cuando se dedica día a día a trabajar en lo que quiere. Y ahora estoy en eso. Estoy en el camino del millonario. Voy a ser la persona que haga que todas las personas que me escuchen empiecen a eliminar sus miedos. Ese es mi propósito ahora. Mi propósito es que toda la gente que me rodea, toda la gente que vea este video, toda la gente que me vea mis videos, empiece a superar miedo y empiece a progresar. Ese es mi propósito ahora. Más que ser millonario. El ser millonario va a ser una consecuencia de cuántas personas yo pueda quitarle el miedo. Me dedico a eliminar los miedos de las personas. Me dedico a enseñarles cómo superar sus miedos. Me dedico a enseñarles cómo tener una mentalidad positiva. Me dedico a enseñar lo que yo he aprendido y lo que sigo aprendiendo. Me dedico a enseñar lo que me ayudó a mí para que también te ayude a ti. Entonces, te hago una pregunta ahora para el final. Si mañana te despiertas en tu camita, calentita, todo cómodo, y no hubiera nadie de tus familiares vivo, te lo pregunto así, ¿qué harías si el día de mañana despiertas y no hay ningún familiar tuyo vivo? Ya no están tus papás, ya no están tus tíos, ya no están tus abuelos, ya no están tus hermanos, ya no está nadie. Piensa, ¿qué harías con tu vida? Piénsalo. ¿Qué harías si estuvieras solo? Porque eso fue lo que a mí me hizo decidir y empezar a construir mi futuro según lo que yo quería. Lo que me hizo tomar la decisión. Obviamente lo que me hizo tomar la decisión fue algo extremo donde mi papá casi se muere. Eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Pero porque eso me hizo ponerme en la situación, me hizo imaginarme lo que yo haría si es que no tuviera a nadie, si es que estuviera solo en la vida. Si es que tuviera que decidir por mí, porque esa decisión de sacar el título, yo lo decidí por mi papá. Entonces, por eso te hago esta pregunta. ¿Qué harías si el día de mañana despiertas solo, sin nadie, sin ningún conocido? Entonces, ¿qué harías con tu vida? La respuesta a eso tiene que ser algo que vas a hacer hasta que te mueras. No, no me podéis decir trabajar. Tenéis que decirme en qué queréis trabajar, a qué te quieres dedicar toda tu vida. Porque literalmente estáis solo y lo que tú decidas es lo que vas a hacer para el resto de tu vida. Entonces, yo me hice esa pregunta y se la hice a demás personas. Y hay algo que todos coincidimos. Porque aparte le hice otra pregunta. Aparte de estar solo, les dije, ¿qué harían si que si la plata tuvieran plata ilimitada, dinero ilimitado? Entonces, ahí es donde realmente sale lo que realmente quieres hacer con tu vida y todos los días. Detrás de esa pregunta está la respuesta a lo que tú realmente quieres para tu vida.
detrás de qué harías si no hubiera ningún familiar tuyo y tuvieras toda la plata del mundo. Esa es la respuesta. La respuesta a eso es lo que yo estoy haciendo. Es lo que te aconsejo que deberías estar haciendo porque te va a dar un propósito, te va a dar algo que hacer, te va a dar algo que cumplir. Porque obviamente no estáis solo y obviamente no tenéis toda la plata del mundo. Entonces tenéis que hacer check, hacer check en eso que quieres. Entonces, ya me dio cualquier sueño, bueno, así que este video queda hasta acá, bueno.